¿Cómo están? Gusto saludarla, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Gusto licenciada. saludarla. Buenas noches, Buenas Lita. Bendiciones. noches, Noches, Linda. Gusto de saludarles. Gusto de saludarles nuevamente. Vamos a iniciar con la tercera unidad. Es un gusto tenerlos a todos ya prendiendo sus cámaras. Les agradezco bastante. Gracias por la puntualidad y disculpen que yo hoy me retrasé 5 minutos, pero tenía una llamada y como los horarios También nosotros, licenciado, no tenga pena. Nosotros también, Ligda. Salimos tarde de la otra clase. Sí, nosotros casi también. 10. Hasta ahorita salimos de penal. Bueno, entonces cuadramos ahí. Muchas gracias, muy amable, les agradezco bastante. Bueno, vamos a continuar con la tercera unidad. Esa tercera unidad es corta. Vamos a tratar de abarcar contenido y luego nos vamos a quedar viendo la programación de esta tercera unidad. Vamos a ver los 3 temas restantes. El documento, la eficacia jurídica del instrumento público y vamos a ver sobre nulidad, etcétera. Luego vamos a entrar al tema de protocolo, que es el tema que ustedes van a estar desarrollando todo lo que es el segundo derecho notarial y por supuesto lo van a ver en todo aplicado en notariado 4 y lo que van a ver también en notariado 2 lo van a aplicar en notariado 3. Así que ya viene ahí por las dudas, las imágenes, se recuerdan ahí que René siempre nos decía, Rita, cuando vamos a ver documentos y todo. Mi objetivo es poder, en esta clase no significa que tengamos que ver redacción, ni tanto así como instrumentos, pero sí me gustaría que comencemos a ver algunos documentos para que ustedes, por supuesto, puedan visualizar o puedan tener la idea para cuando el siguiente curso, cualquier persona o catedrático que le vaya a dar, ustedes tengan una idea de dichos documentos. Por lo cual, el día de hoy vamos a ver el tema, el documento, que es el punto número 9. Luego vamos a seguir con la eficacia jurídica del instrumento y el protocolo. Como les comenté diciendo, esta unidad es bien pequeña, es un mes. Aparte de eso, vamos a restar pues algunas fechas, pero automáticamente tenemos, como mínimo tenemos 2, 4, 6 clases. Así que yo agradeceré que en estas 6 clases podamos distribuir el tiempo para poder no cargarlos, pero sí darles pincelazos y que por favor pregunten, por favor veamos cualquier momento en que ustedes tengan alguna duda, por favor levanten la manita acá en lo que es el Classroom y automáticamente le damos la palabra. Y en las últimas clases, que serán para agregar contenido para su aprendizaje, veremos los instrumentos que le acabo de mencionar. Por lo cual, ¿cuáles imágenes me pregunta Obed, imágenes de algunos instrumentos que puedo utilizar yo como ejemplo para poderles hablar sobre la estructura del instrumento y así ustedes ya puedan quedarse en las vacaciones estudiando y repasando para el notariado 2. Así es. Entonces, continuemos, jóvenes. Por favor, el documento. Cuando hablamos del documento, por supuesto, todos dicen, ¿qué documento? La palabra documento está un poquito como en manera general. Entonces, veamos la etimología de lo que es documento. Y viene, por supuesto, de docere, que es una palabra compuesta. Docere y instruere. Entonces, vamos a hablar de docere, es de enseñar, e instruere, de instruir. Manda Hilden, ¿que te puedo ayudar? Muchas gracias, Lick. ¿Qué tal está? Fíjese que estoy con la duda que mi compañera de trabajo y yo le solicitamos examen extraordinario, pero no sé si qué fecha usted lo tiene programado y si ya le... Sí, dígame. Al finalizar te voy a dar instrucciones, Hilda, quédate en contacto o pendiente y tu compañera me escribió a mí, pero no ha escrito a coordinación y hasta que su coordinación tenga, yo solo tengo tu solicitud. Por el momento, el correo que me envié a las 3 de la tarde, solo viene el correo que ella me solicitó, no hacía la coordinación. La coordinación me envía a mí cuando ya verificó todo y entonces automáticamente la solicitud que yo tengo y la programación que tengo es la tuya. Voy a seguir con la clase y contigo te quedo al finalizar, por favor. Gracias, muy amable.
Continuemos entonces. Como les decía, la palabra o la etimología de la palabra del documento es un con una compuesta, el cual quiere decir que es docere e instruere. Y por supuesto, docere es enseñar. Instruere es instruir. Se los estoy leyendo tal y como se escribe, porque obviamente sé que algunos están haciendo anotaciones. Por favor. ¿Ok? Bueno, aquí vemos la palabra. Entonces, ¿qué es el documento? ¿Qué definición podríamos ver en documento? ¿O cómo lo vamos a ver, Lick? ¿O cómo? Vamos a hablar primero con Guillermo Cabanellas, que es, lo encuentran en un diccionario, hay en CD, hay en libros, como se les haga lo más pronto accesible. Por favor, ténganlo, les va a ayudar muchísimo. Entonces, acá lo que es Guillermo Cabanellas lo define como instrumento, escritura o escrito con el que se aprueba, confirma, justifica alguna cosa o al menos que se aduce con tal propósito. ¿Sí? Me está levantando la mano Jonathan Alexander. Manda, Jonathan, ¿en qué te puedo ayudar? Disculpe, licenciada, don suere era enseñar y instruere, que no la escuché, perdón. Ok, yo te lo repito. Perdone que no escucho, licenciada, perdón. Ok, te voy a decir, no te preocupes, Niepes. O sea, docere, así como lo estoy diciendo. Docere es enseñar. Instruere es instruir. Ahora sí. Gracias, licenciada, disculpe. No te preocupes, para servirte. Bueno, entonces como hablábamos, Guillermo Cabanellas, por favor, anoten todos, es instrumento, escritura o escrito con que se aprueba, confirma o justifica alguna cosa o al menos que se aduce con tal propósito. Esa es la definición que van a encontrar también en internet, estaba revisando que también está publicada, entonces automáticamente la pueden buscar, ¿sí? Bueno, es decir, que está hablando de un contrato, de una acta, de cualquier documento en general, ¿ya? Es decir, puede ser, cuando hablamos de instrumentos, nosotros en Guatemala automáticamente lo relacionamos con lo que es escritura pública, pero por favor, hablemos de instrumento, escritura y escrito. ¿Alguien me puede decir cuando iniciamos la clase de este curso de hablábamos sobre el objeto de lo que es el derecho notarial? ¿Alguien me puede repetir cuál era el objeto del derecho notarial? El instrumento público. Así es darle forma o darle vida o crear el instrumento público. Entonces, la definición de Guillermo Cabanillas nos enseña automáticamente dos figuras que en Guatemala utilizamos: instrumento y obviamente escritura. Entonces la relacionamos con que fueran sinónimos porque automáticamente identificamos como un solo documento o decimos automáticamente el protocolo, pero automáticamente tiene sus diferencias. Instrumento, escritura o escrito con que se aprueba, confirma y justifica alguna cosa o al menos traduce con tal propósito. Dentro de la clasificación de los documentos tenemos dos clasificaciones y vamos a definirlo como privados y públicos. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Porque ya no hemos visto de documento privado. Un arrendamiento, un contrato de arrendamiento. Excelente. Bueno, ahorita vamos a ver, vamos a utilizar el contrato de arrendamiento y convenios, también hemos platicado sobre eso un poquito más adelante. Cuando hablamos obviamente que el documento se divide en privados y en públicos, cuando hablamos de documentos privados estamos hablando sobre que están elaborados y firmados por las partes quienes se obligan o plasman su voluntad a poder establecer líneas a seguir. Utilicemos el arrendamiento. Arrendante viene y aparece. Yo vengo, voy a alquilar un local y se lo voy a alquilar a Ethel.
Bien, aquí enfrente veo a Ethel. Entonces viene y dice Ethel, bueno, aquí, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuánto es la mensualidad? ¿Qué pagos yo realizo? ¿Qué pagos realiza usted? Pero la propiedad en ningún momento estamos hablando. Cuando estamos hablando de arrendante, viene yo como propietaria, le arrendo a Ethel un local, automáticamente no estoy cediendo el derecho a mi propiedad, sino automáticamente estoy cediendo el permiso del uso de ese local para que ella pueda realizar ciertas actividades o ciertas ventas. Por supuesto, establecemos qué tipo de ventas para que sean lícitas. Por supuesto, establecemos las cuotas mensuales, los servicios que este va a cubrir, las mejoras que pudiera hacer. Entonces, vengo yo y Ethel, nos comprometemos como partes dentro del arrendamiento a realizar el documento privado para poder establecer las líneas en que vamos a trabajar o nos vamos a obligar. Automáticamente, ¿cuáles son públicos? Dice, los públicos son los elaborados y firmados por un funcionario en el ejercicio de su cargo o por un notario, aunque este último es más conocido como instrumento público. ¿Por qué? Porque cuando el notario interviene, automáticamente lo relacionamos con lo que es la escritura pública, que es el protocolo. Pero regresemos entonces para encontrar la diferencia, y en el arrendamiento lo podemos encontrar. En el arrendamiento, Ethel y yo establecemos los parámetros. Nosotros queremos, con este documento sería suficiente. Es un documento privado. Pero Ethel y yo decimos, no, mire, para que no haya problema, hagámoslo con firma legalizada. Acudimos a un notario para que dé la autorización de las firmas de Ethel y la mía y le da validez a las firmas. El documento tiene descrito la voluntad de Ethel y mía, no la intervención en ningún momento del notario. ¿Comprendemos ahí? Más cuando hacemos el arrendamiento, aparte que hay unos requisitos donde es obligatorio se hagan en escritura pública, automáticamente vamos, mire, aquí vamos, queremos 5 años y yo, Ethel, tener un arrendamiento de un local, queremos que el notario lo autorice y por supuesto el notario viene. El protocolo establece Luis Carlos Castillo, tienes tu micrófono apagado, encendido, perdón. Ok, entonces viene y el notario dice, bueno, por el plazo, por los requisitos y porque ustedes están solicitando mi intervención, realizo lo que es la escritura pública de un contrato de arrendamiento en la cual usted comparece como Ethel y yo le arrendo a Ethel automáticamente y autoriza el notario y por supuesto vemos todas las facultades y los principios. El notario le da la validez al documento, le da autenticación, por supuesto con él tenemos la inmediación, tenemos automáticamente dándole la forma a nuestra voluntad para quedar plasmado y poder ser inscrito al Registro General de la Propiedad y automáticamente obtener nuestras copias para cualquier momento pudiéramos utilizar. Esa es la diferencia, privados y públicos. Privados, Ethel y yo podemos usar la figura como mixta, si quieren llamarle, donde solicitamos la intervención de un notario para legalizar las firmas, pero sigue siendo un documento privado, o automáticamente buscamos la autorización e intervención de un funcionario o un notario que le da validez al documento que estamos realizando y automáticamente lo vemos como público. ¿Alguien tiene una duda aquí? ¿Sí? Ok, sigamos entonces. Entonces, ya vimos la clasificación, ya vimos las clases de protocolo. Entonces, vamos y sigamos hablando. Van a encontrar algún tema de evolución del documento. Recuérdense que redactar o escribir un documento no es solo por el notario, sino automáticamente está englobado como toda persona estudiosa en crear dibujos desde las paredes de los egipcios y automáticamente ha ido avanzando. José René Filmar, dime, ¿qué manda José René? Sí, buenas noches, licenciada. Yo acabo de entrar a su clase, ¿no? Sí. Ya que no nos mandaron el link y entonces tuve que usar mis apuntes para
poderme ingresar. Ok, José René, de una vez hablemos de eso. Por favor, no entren en ningún link. Ustedes deben entrar a través de Classroom y ahí en su plataforma deben ingresar a unirme y así evito el a veces sacarlos porque automáticamente me aparece Sí, lo intenté, pero no signo aparecía, amarillo donde me dice no que aparecía no hay en Classroom invitados. el link, Ujú. no aparecía en Classroom el link. Mi pregunta consiste en que si este es un contrato de arrendamiento y luego firman ese documento, lo firman tanto el arrendatario como el arrendante. Entonces, esto también puede ser registrado en el, digamos, en el registro de, ¿en dónde puede ser registrado esto para que tenga validez? Perdón, José, me estás hablando, pero que te escucho entrecortado. ¿Serías tú muy amable solo repetirme? Me estás hablando de en dónde se inscribe, pero tú me podrías decir de qué documento me estás solicitando que dónde puede inscribirse. Sí, sí, me imagino que estamos hablando del registro de la propiedad, ¿verdad? Pero en este caso es un arrendamiento, Ujú. ¿verdad? Entonces, si es un arrendamiento y están, digamos, en este caso el notario está autenticando las firmas tanto del arrendante como el arrendatario, entonces ese contrato, ¿dónde se va a registrar? Si en el registro de la propiedad o cómo. Va, recuérdate, Disculpen mi José ignorancia, René pero Filmar, vimos las formas en las cuales las obligaciones previas en el momento y las posteriores, que es la base que ustedes van a utilizar en todo lo que es notariado para cumplir con cada una de las obligaciones que el notario está investido para realizar. Ahora, José René Filmar, cuando es un documento privado, te recuerdas que hablamos que un documento privado es único. sí. ¿Te recuerdas que hablamos de las formalidades, que es en una hoja BOM? Se redacta en una hoja BOM. Utilizamos el ejemplo de arrendamiento que hemos estado observando y revisando con días anteriores. Entonces, este documento de hoja BOM no tiene todas las formalidades para que tenga una obligatoriedad de llevar un número cardinal, un registro, todas las características de la hoja de papel sellado especial para protocolo. Entonces, automáticamente esta hoja BOM la saqué de esta resma, redacto la voluntad de las partes. Hablé yo como persona, dije, yo tengo una propiedad y se la voy a arrendar a Ethel. No hablé como yo como notaria, sino hablé como propietaria del inmueble. No hablé, es decir, dos particulares se ponen de acuerdo y redactan un documento en el cual esté. El momento que automáticamente llega el notario, porque Ethel me dice, mire, para que le demos más seguridad, vamos con el notario para que firme, autentique nuestras firmas. Él no autentica el documento o el contenido del documento, sino autentica las firmas. Ahí estamos hablando de aparte, estamos hablando de la realización de firmas, artículo 59, también tiene su procedimiento para llevar, pero en este momento solo estamos hablando del documento privado, el cual no es registrable, sino hablamos de que todo lo que es escritura pública ya lleva todas las obligaciones que por supuesto, está aparejada, artículo 29, te recuerdas que hemos estado repitiendo muchísimo y automáticamente tenemos que remitirlo al Archivo General del Protocolo, por supuesto, su testimonio especial, el testimonio de otorgarlo a las partes para poder dar cumplimiento a todo lo que conlleva una escritura pública. Entonces, cuando tú me preguntas a dónde lo vamos a inscribir, el documento privado José René Filmar no se inscribe en ningún momento. La obligatoriedad que tiene el notario por autenticar las firmas es otra cuestión que obviamente lo que se lleva a realizar en protocolo, un contrato de arrendamiento con todas las formalidades aparejadas a esta. ¿Contesté tu pregunta, José René Filmar?
Gracias, licenciada, muy amable. Muy bien, Ok, gracias. tengo también una pregunta de Diego Emanuel. Hola, buenas noches, Diego Emanuel. Buenas noches, licenciada. Una consulta. Si el contrato de arrendamiento está contenido en protocolo, este sí se puede inscribir en el Registro General de la Propiedad. Es obligatorio inscribirlo. Recuérdate que cuando estamos hablando todas las formalidades del protocolo, cuando vimos artículo, vamos a repasar eso de artículo 8, todos los requisitos que tenemos que ver como esenciales del artículo 29, es decir, cualquier estructura automáticamente tiene las obligaciones posteriores de extender el testimonio especial y remitirlo al archivo general del protocolo. Se recuerdan que hablamos sobre las sanciones y las multas que ocasionaría si no lo realizáramos. Y obviamente extender el testimonio a las partes, cualquier cantidad que estas deseen. Si quieren 5 testimonios, y entonces tú extiendes a las partes. Automáticamente, cuando hablamos de contrato de arrendamiento, el Código Civil nos establece que cuando se pasa de 3 años es obligatorio inscribir. Eso no es por notariado, sino es por civil. ¿Ok? Ahora, ¿te contesté, Diego? Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, vamos con Juan Gabriel Tebalán. Dime, Juan Gabriel, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Yo creo que con la parte final de su exposición ya respondió a mi pregunta. Yo le iba a exponer lo siguiente. Lo que sucede es de que tal vez el compañero originalmente que hizo el planteamiento, básicamente se refería a que hay contratos de arrendamiento que por su característica tienen que tener cierta solemnidad y se tienen que celebrar en escritura pública y consecuentemente representa un hecho registrable en el Registro General de la Propiedad. Y básicamente lo que se va a registrar es el derecho de uso, basado en el contrato de arrendamiento. Exactamente. Exactamente, Juan Gabriel. Más adelante vamos a ver los documentos donde automáticamente la ley establece la obligatoriedad de realizarlos en escritura pública, entonces automáticamente te limitan a hacerlo en documento privado. Gracias, Juan Gabriel. Marco Aníbal, buenas noches, dime. Buenas noches, licenciada. Solo mi pregunta es, legalmente, licenciada, cuando solo se hace un documento privado, a la hora de que hubiera un problema futuro en que la persona no quiera salir, no paga, ¿tiene el mismo valor que un documento público o no vale? Ok. Un documento público, cuando hablamos de documento público, vemos que hay una persona o un notario o un funcionario autorizando el documento, por lo que automáticamente le está brindando de autenticidad, de legalidad y de verdad al instrumento. Recuérdense que vimos la fe pública, entonces plasma la fe pública que todo lo que pasó está tal y como está inscrito. Cuando hablamos de documentos privados, tal y como tú lo hablas, ejemplo, Ethel y yo solo firmamos el documento y ahí queda, ese documento no tiene las formalidades o la legalidad para poder ser ejecutable. Entonces, el documento es privado y cuando se le agrega la opción de firma legalizada, automáticamente le da que las dos partes sí convinieron eso. Es decir, ella y yo sí establecí que si Ethel lo utilizaba como para vender droga, automáticamente se me quedaba con las aras, la sancionaba, la sacaba, automáticamente la sacaba, rompía candados y sacaba todo, ¿verdad? Entonces yo podía hacer este acto que va contra la propiedad de Ethel, porque obviamente estaba bien, hay un incumplimiento de lo pactado entre ella y yo. ¿Por qué? Porque hay forma de ejecutarlo. ¿Sí? Ahora sí, Marco Aníbal. Sí, licenciado, muy amable, gracias. Para servirte. Ok, sigamos entonces. Darwin, perdón, no había visto la mano levantada, Darwin. Buenas noches, dime. Buenas noches, licenciada. Cuando es el documento privado, un contrato de arrendamiento en documento privado, hay veces que hay una cláusula donde dice que ellos renuncian al fuero de su domicilio
para ser citados en un juzgado para dilucidar la situación, en el caso como lo comentaba Maco, que ellos no quisieran salir o alguna cuestión así. Entonces, ese sí se puede ejecutar con la legalización de firmas. Ya ves, un documento privado con firma legalizada, a veces, nosotros como notarios, nosotros no tendríamos que ver el contenido del documento, pero sí las firmas, ¿verdad? Recuérdate que el artículo 57 del Código Notariado, no prejuzgamos de la validez del documento. Pero podríamos decirle y aconsejarle a las partes, porque por eso es el objeto que comparecen con nosotros y dicen, mire, licenciada, necesito un contrato de arrendamiento de este local. Entonces, automáticamente tú dices, mire, pongan entre de estas, se va a poner dentro de estas, y ellos, tú le moldeas el documento, recuérdate los principios, moldeas el documento y automáticamente tú asesoras a tus clientes también en la parte del momento en que a quién vas a asesorar, en qué momento a qué te vas a referir, a quién le vas a tratar de dar la mayor seguridad, en este caso tendría que ser al propietario del bien, ¿verdad? Pero automáticamente en eso que estás hablando, utilizamos mucho que, ejemplo, Ethel se somete, o sea, renuncia al fuero de su domicilio y se somete a cualquier órgano jurisdiccional. Lo que quiere decir es que Ethel puede vivir en la ciudad de Guatemala y yo puedo demandar en Petén, en Quiché, y automáticamente al momento de haber renunciado, me da la potestad de yo plantear la demanda ejecutiva o ejecutarle el título en cualquier órgano jurisdiccional del país, no necesariamente el de la cabecera de Ethel, por ejemplo, Guate o Misco, Nueva, por ahí, ¿verdad? Eso es lo que significa, Darwin. Gracias, licenciada. Bueno, sigamos entonces, jóvenes. Bueno, con que ya me adelanté un poquito cuando les decía que obviamente Gerardo, Iván. Ok. Bueno, me adelanté un poquito cuando les decía que por supuesto en Guatemala automáticamente cuando hablamos de instrumento lo asociamos como instrumento público, protocolo. Ya totalmente lo vemos así, pero veamos lo que dicen dos autores y primero voy a leerles el de Fernández Casado, que es el documento notarial autorizado a instancia de parte en que consta un hecho jurídico o una relación de derecho. ¿Lo tomaron? Se los repito. Fernández Casado hace mención que es el documento notarial autorizado a instancia de parte en el que consta un hecho jurídico o una relación de derecho. Ahora, para Torres Aguilar, son los documentos autorizados por el notario en que consta las relaciones jurídicas de los partícipes para que sirvan de leyes entre los mismos o se refieren a los hechos relacionados con el derecho. ¿Sí? ¿Por ahí? Perdón, puede leer de nuevo. Manda. Puede leerlo de nuevo. Claro, te leo la primera o la segunda. En mi página, es la página, esta la estoy leyendo del libro, en la página 118 para mi edición. Pero esta es lectura, nada más que estoy haciendo de las definiciones para que ustedes tomen idea. Pero te leo nuevamente. De Fernández Casado, menciona que es el documento notarial autorizado a instancia de parte en el que consta un hecho jurídico o una relación de derecho. Para el autor Torres Aguilar, son los documentos autorizados por el notario en el que constan las relaciones jurídicas de los partícipes para que sirvan de leyes entre los mismos o se refieren a los hechos relacionados con el derecho. ¿Sí? Me repito, en página 118 en mi libro, ahí está la definición de estos dos autores. Ahora sí, regresemos, pues. Bueno, quiero hablarles, cuando hablamos de instrumento, automáticamente ya vemos inmerso la definición de documento, donde establecemos la figura que vamos a realizar, las clasificaciones, pero cuando automáticamente vemos instrumento público, vemos automáticamente que hay un poco de más de solemnidades al realizarlo.
Obviamente, la clasificación del instrumento se divide en dos, en principales y en secundarios, ¿sí? Principales y secundarios. Veamos, los principales son los que van dentro del protocolo, lo que les estaba diciendo que les voy a hacer una clasificación ahí. Y los secundarios, los que van fuera del protocolo, ¿sí? Entonces, los principales son como una condición esencial la validez de la escritura pública y que se extiendan con un testimonio y cumpliendo todas las formalidades. Cuando hablamos de un secundario, automáticamente pensamos que van fuera del protocolo, lo asociamos con actas, certificaciones y cualquier otro documento, ¿ok? Solo los autorizados por notarios tienen la categoría de instrumentos públicos. ¿Por qué? Porque van dentro del protocolo. Para simplificar esto y entender cuáles son los documentos que van dentro del protocolo. A ver, eso sí, por favor, anótenlo, es muy importante. Las escrituras públicas o llamadas escrituras matrices, las actas de protocolización, las razones de legalización. Estas tres van dentro del protocolo. Automáticamente, cuando vamos a celebrar una escritura pública de cualquier contrato que vamos a celebrar, debemos entender y relacionar que cumple con las formalidades del Código Notariado y con todas sus obligaciones. Cuando vemos la acta de protocolización de un documento proveniente del extranjero, se me viene ahorita a la mente. Cuando vemos razón de legalización de firmas que estábamos viendo y me decían, Elicta, este documento es privado, pero con firma legalizada. Aquí hay una obligatoriedad, las razones de legalización, la razón de legalización va dentro del protocolo, no así el documento. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento, ahorita voy contigo, en qué momento podemos ver los que van fuera del protocolo? Automáticamente asocian con actas notariales y la clasificación, las actas de legalización de firma, las actas de legalización de copia de documentos. Estas tres van fuera del protocolo. ¿Sí? Recuerden que también están las canceladas, escrituras de aclaración y ampliación, pero automáticamente estas modifican una escritura que va dentro del protocolo y eso conlleva que vayan dentro del protocolo. ¿Qué manda? Hoy sí, disculpa, Diego Emanuel. No tenga pena, Lick. Es una consulta. Según lo establece la ley, es obligatorio las actas de toma de razón de todas las legalizaciones, ¿verdad? Ajá. Pero yo he visto mucho en la práctica que hay notarios que no lo hacen estrictamente así, ¿verdad? Sí. Mira. Ya, pues, veamos lo legal y después hablamos de la práctica, ¿ok? Va, veamos lo legal. Tú cada vez que tomes una razón, debes protocolizarla. Le dan una legalización, tomar una razón de firma. Vienes tú, tomas tu razón haces tu razón de firma en el protocolo y estableces que el día, aquí estamos el 1 de mayo del 2023, tomaste razón del documento en el cual le diste autorización de la firma de Daniel Benjamín, el cual calzaba un desistimiento. Presentar al juzgado quinto del ramo civil, etc. Ok. Tú tomas razón y tienes la obligatoriedad. Lo estás haciendo un 2, a un día. Automáticamente estás cumpliendo con el artículo 59. Vamos a buscar. Son 8 días, pero vamos a ver. Sí. Dice, cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo dentro de un término que no excederá de 8 días, haciendo constar de los requisitos que debe llevar esta razón de legalización. Va. Esto es lo correcto, tú lo debes hacer siempre que tomes, legalices una firma. ¿Qué pasa? Lo que pasa que normalmente en la práctica se da la mala costumbre. Le autentico este formulario. Tú sé, date. Y ya no se quedan realizando las obligaciones que conllevan. Y aparte, por supuesto, no lo hacemos dentro del plazo de 8 días. Es a la práctica, no lo hagan,
no lo hagan, no lo hagan. Ahora les voy a contar una patoaventura de Wendy. Fíjense que me acostumbré a hacerlo porque mi primer trabajo formal como notaria legalizaba desistimientos. Y cuando yo llegué la primera vez, mire, a lo que tiene protocolo, y yo, sí, pero me contrataron como abogada, no como notaria, según el código de notariado, esta figura no va aparejada, según mi mente, ¿verdad? Me digo, sí, pero cuando tenga que firmar legalización de desistimientos, automáticamente tiene que su protocolo. Por supuesto, yo lo tenía, pero obviamente yo no quería conllevar la obligatoriedad de estar tomando del desistimiento. Llevábamos una cantidad de expedientes demasiados. Entonces, las legalizaciones eran semanales. Mínimo sacaba 1 o 2 legalizaciones. Me acostumbré, pero porque me contaron la historia de un abogado que llegó y nunca tomó razón de los desistimientos y automáticamente legalizó un desistimiento, lo presentaron al juzgado y la persona manifestó que en ningún momento firmó ese desistimiento. Inició el incidente, etcétera, y el abogado se fue, por supuesto, al Tribunal de Honor y lo inhabilitaron. Entonces, siempre lo he hecho, no es porque me sepa el artículo 59, era nuevita y aquí el artículo 59 me lo sabía, sino porque a través de las malas experiencias de otros, aprendo esa experiencia. Entonces, yo les puedo comentar, háganlo por favor y cumplan con las obligatoriedades del notario. ¿Ok? Ahí se los resumo. Ustedes deciden si lo hacen o no, pero la obligatoriedad lo tiene. ¿Sí? Ok. Continuemos entonces. Bueno, entonces cuando hablamos dentro y fuera, ya estamos claros ahí. Ya sabemos entonces en qué momento, por supuesto, interrumpa. El último documento que va afuera dijo que era un acta de legalización de... Vaya, no te preocupes, te lo repito. Actas notariales, cualquier clase de acta notarial, porque hay una gran clasificación de actas notariales. Luego tenemos las dos actas, la legalización de firmas y la legalización de documentos o copias. ¿Sí? Actas notariales y las actas de legalización. Son dos, solo que las actas de legalización se dividen en de firmas y de documentos. Muy amable, licenciada. ¿Sí? Para servirte, no te preocupes. Recuérdense que el valor jurídico del instrumento o la esencia por lo cual usted le da, conlleva la obligatoriedad que sea en escritura pública, que cumpla todas las formalidades, es porque usted, por supuesto, protege ese documento para que no adolezca de nulidad ni de falsedad. Entonces, automáticamente usted le dota al documento al realizarlo de todas las formalidades de este. ¿Sí? ¿Alguna duda más del documento? Es que ese pedacito se me había olvidado, entonces de una vez os quería decir. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Bueno, los voy a dejar para que descansen. Por favor, el tema del documento no es solo lo que yo les hablé de un puntito de cada cuestión para que ustedes puedan tener de manera general. El libro de apoyo nos ayuda a estudiar la parte doctrinaria del tema para complementar su estudio. Por favor, estudien. ¿Sí? Platicaba con un compañero que me estaba ayudando con ustedes para su examen porque estábamos haciendo pruebas desde antes y nos quedó re bien y después no nos quedó bien, pero platicaba con él y me decía, Ligda, al menos quedó satisfecho. Miren, esa pregunta no la contesté bien porque lo puse a hacer el examen en 15 minutos, ustedes tuvieron mucho más tiempo y me decía, Ligda, al menos me dijo, tengo la satisfacción bastante, la pregunta no sabía responder, pero la satisfacción es que aprendí bastante en todo lo que estudié y en todo lo que nos ha dado. Esa es la satisfacción personal que ustedes tienen que buscar, no tener la nota. La nota, hay que un montón de que no aparecen aquí en las pantallas.
Miren, están 144 conectados, 174 se conectan. Tengo asignados 307. Son todos los que ni se conectan, ni aparecen, son los que a veces tienen 30. Pero es porque estudiaron solo para el examen. Cuando yo miraba unos que estaban ingresando a la decía, ay, no, ¿por qué si él ni se conecta? No me aparece. O sea, ¿por qué le tengo que poner esta nota si no aparece? Entonces, créame que es triste para uno como catedrático, por supuesto, a ver los que sí están estudiando, por ejemplo, los que siempre están conectados, Cruz Natael, siempre está en pero ahí está Etel, Magalí, Juan José, varios de ustedes aquí que ahorita estoy viendo, pero me pongo a hacer un montón, pero que sí están conectados, que sí están pendientes, pero jóvenes, en la vida no van a llegar ustedes con su cliente y les van a decir, mire, saqué 100, saqué 30 sobre 30 en mi examen, sino el consejo que ustedes les den y con la manera, aparte de la manera que les atiendan, por supuesto, pero el consejo que ustedes les den y la facilidad que les provean de solucionar los problemas, porque esta carrera es de solucionar los problemas todos los días, a cada rato, es lo que ustedes va a llegar a ser un gran notario. Así que, por favor, estudien. Se los puedo pasar diciendo todo el semestre, pero queden ustedes el estudiar. ¿Ok? Buenas noches a todos. Solo se quedan dos personas, que si no estoy es Ana María, Hilda, que son las de me estaban hablando de extemporáneo, pero solo tengo apuntada a Hilda. Y todos los demás que tengan buenas noches, por favor. El que se quede, voy a tomar screenshot. Quiero que